Bueno, decimos algo. Bien, como a varios seguramente me llegó la propuesta, la convocatoria a participar de la presentación de un libro. El libro tiene en la tapa Heil Edén, la conexión argentina con la Alemania nazi. Este texto tiene en la tapa. El autor es Vidal Mario. Yo no pude estar porque tenía otros compromisos, pero sí estuve al tanto de cómo fue esta presentación y de lo que pasó en la presentación. Yo invité al profesor Rubén Rubio a este programa de hoy y hice una especie de copete, de título, lo que me pareció después de haber hablado con él. Esta invitación es en defensa del patrimonio cultural y de la honestidad intelectual. Este libro y autor, cuestionado por similitudes con obras de otros autores, de locales, entre otros, generó por allí cuestionamientos, enojos, necesidad de aclarar cosas. No fue una presentación feliz. No. Por eso está, y en relación con el tema que tiene que ver con el origen de la falda, que tiene que ver con la historia de la falda, que tiene que ver con la proyección de la falda a nivel nacional e internacional, era necesario, por lo menos yo y todo el que esté escuchando, entender bien por qué alguno se enojó en esta presentación del autor Vidal Mario. Rubio, gracias por venir, profesor. No, gracias a vos, Horacio, por la invitación. Yo desde que estoy en la falda he escuchado a muchos. Recuerdo las invitaciones que me hizo Alejandro Almosni en su momento, sí, a su casa a ver archivos, a ver documentos. O sea, muchos estaban ocupados y preocupados en poder registrar esta historia desde el nacimiento de la falda, sobre todo teniendo en cuenta que desde distintas partes del mundo hay gente intentando leer este acontecimiento de la ciudad de la falda en relación con esta conexión argentina con la Alemania nazi, tomando las palabras de la portada de este libro. Sí, sí, indudablemente es un tema que atrae. Por eso que la portada también y el título es muy, desde el punto de vista publicitario, tiene un gancho muy grande, porque además las imágenes son el Eden Hotel y es fumada el rostro de Hitler. Quizás puede ser una exageración, pero que indudablemente desde el punto de vista publicitario vende. Sí, sí. Es un libro publicado en marzo del 2015, o sea que relativamente es nuevo, es una edición del autor. Pero lo que a nosotros nos sorprendió fue que en realidad él le propuso al señor Nicolás Heredia, quien es el director del semanario independiente Eco de Punilla, hacer la presentación del libro La Falda, dado que ya lo había presentado en Carlos Paz el 26 de mayo de este año. Y en ese momento, por un diario digital que hay en Carlos Paz, decía que La Falda, por lo visto, se negaba a la presentación de este libro, que no se atrevía, dado el tema. Yo en su momento, cuando lo leí, y en una vez también por internet había registrado que estaba este libro, pero no lo había comprado en ese momento, eso fue el año pasado, pero no lo compré, pero me llamó la atención esas declaraciones de mayo de este año. Y justamente Nicolás Heredia, cuando finalizaba el acto en el cual se impuso el nombre del teatrino, de la sala teatro que tiene la Biblioteca Sarmiento, en el nombre del doctor Salomón Meirovich, nos encontramos allí y dice, bueno, mira, recibí esta propuesta de este autor que quiere presentar su libro en La Falda. Yo le dije que en La Falda para nada le tiene las puertas cerradas. Si él alguna vez se lo propuso a un empresario privado, bueno, el empresario privado sabrá por qué, pero en este caso, ¿qué te parece que le abramos? Sí, consultamos con el presidente de la biblioteca, el señor Pousa, con los miembros de la biblioteca, vimos que en el calendario teníamos libre una fecha y fijamos para el 24 de noviembre, jueves 24 de noviembre. Pero claro, teníamos otras expectativas. Es decir, lo bueno era que aportara de novedoso, de nuevo,
porque ya hay autores claro, de la zona que han trabajado este tema. Uno espera algo más. Claro. Entonces, si se me permite el relato o el contarlo, bueno, inmediatamente yo lo que hice mientras decíamos eso, dije, bueno, inmediatamente solicité a través vía internet, compré el libro en Buenos Aires, me lo enviaron a través de una librería de Buenos Aires, que lo recibí 10 días antes más o menos de la presentación del libro, y simultáneamente con un ataque al hígado que tuve ese día, me acuerdo muy bien, que me llevó varios días hasta recuperarme. ¿Aprovechaste de leer el libro? Sí, empecé, sí. Y la primera sorpresa, porque yo, bueno, reviso siempre porque es la parte externa, uno hace una mirada externa y luego el contenido, vos lo sabés como docente, es decir, una obra, un libro, uno ve el aspecto externo e interno. La solapa del señor Vidal Mario, que hasta el día que él se presentó no sabíamos si era Mario Vidal o Vidal Mario, en realidad él se llama, según él dice, que es su nombre es Vidal y el apellido es Mario, pero que en realidad su verdadero nombre era otro, pero que cuando fue niño, por algunas circunstancias dolorosas de su vida, que yo no quise ni preguntar, porque él es de Paraguay, que vino a vivir en 1966 cuando tenía 12 años en la provincia del Chaco, y allí reside permanentemente. Bueno, yo compré el libro y lo primero que observo rápidamente una ojeada es en el índice, digo, bueno, a ver qué bibliografía, y lo primero que me encuentro es que no tiene absolutamente ni una página de cada bibliografía. Entonces dije, bueno, a ver si está citada a pie de página de dónde ha obtenido información. Tampoco, nada. Una edición del autor, hecha en Buenos Aires, cuidadosa, un papel blanco mate que permite la lectura, una letra suficientemente grande como para personas cortas de vista como yo que no pueda leer bien. Todo eso estaba muy muy bien, pero no tenía bibliografía citada ni citas a pie de página, es decir, qué fuentes informativas había tomado. Y luego comencé a hacer primero un riguroso análisis interno. Riguroso, ¿por qué? Porque a veces uno, frente a esto, yo como presidente de la Junta Municipal de Historia de la Falda, de algún modo tenía la idea de que, bueno, es decir, poder extraer el mayor beneficio posible y aprendizaje de este autor que según la presentación del libro nos iba a aportar, pero posiblemente novedades absolutas. Por eso es que cuando lo comenzamos a difundir por la página de Facebook de la biblioteca de la Junta de Historia y por distintos medios, el municipio que también lo hizo por prensa de difusión, ustedes como medio de difusión también lo hicieron, bueno, se generó cierta expectativa a tal punto que el día 24 tuvimos una marcada y numerosa cantidad de público que llenó la sala de teatro. Y lo importante, muchos jóvenes. Ahora, en esos días previos, yo al leerlo, de pronto comencé a decir, pero a mí este párrafo me resulta conocido. Porque a veces uno, por algunos temas que ha mirado, pero yo decía, pero yo esto lo he visto en otro lado, y recuerdo haberlo visto en internet. Piensa que el oftalmólogo me tiene prohibido no más de 1 hora, 1 hora y media por un problema de vista, pero cuando uno navega en internet no se da cuenta y pasan 4 horas y sigue, lamentablemente. Y entonces comencé a buscar y en una madrugada, reconozco que fue una madrugada, me encuentro con una sorpresa de una página, que esa página lo que pide es que por favor, si alguien extrae de allí información, solicitamos amablemente que citen la página, los autores y la página. Y entonces comienzo a hacer un trabajo de comparación, que es el trabajo que luego he hecho, que mínimamente acá lo he traído, que son 3 páginas que lo llevé también ese día. Me encuentro que gran parte de lo que es el capítulo 3, 4, 5, el 9 y el 10 tiene una extrañísima similitud, una coincidencia, pero tan extraña, con una obra dirigida, una obra colectiva de 15 tomos, de 2 doctores en historia y en ciencias políticas, que vos como docente y especialista en esa materia los conocés, que son Carlos Escudé y Andrés Cisneros, que es la historia general de las relaciones exteriores de la República Argentina, una obra en 15 tomos que va desde 1806
al año 2000 aproximadamente. Le fueron agregando en los últimos tiempos un poquito más de tiempo. Estaba previsto hasta hacerlo hasta el 91, una cosa así, y le agregaron hasta el año 2000 aproximadamente. Es una obra del año editada en Buenos Aires en el 2015. Y son estos 2 directores, 4 subdirectores y 8 licenciados en Historia y en Ciencias Políticas que han trabajado, pero con una muy buena fundamentación, y que además está en internet, está en línea. Y en cada una de las páginas, y uno va siguiendo, lo único que ponen abajo es: solicitamos que quien tome información de aquí haga la cita como corresponde. Quiero decir que, ya que estamos con la voz pero no con la imagen, que Rubio ha venido documentado de los textos que él ha leído y en donde ha encontrado las diferencias o las coincidencias en realidad. Sí. Y es muy notable esto, porque entonces me puse a hacer el trabajo respecto de, bueno, cuál es el capítulo, la página y en qué párrafo de Vidal Mario dice tal cosa, y dónde está eso en el trabajo de Escudé y Cisneros. Pero mi sorpresa fue que ante la presentación de, digamos, una entrevista para la difusión de esta presentación del libro que iba a realizar este autor chaqueño, que vos lo conocés, Ariel Colia, también Ariel en un momento me dice: ¿por qué no te fijas en lo que...? Porque él es miembro de la Junta de Historia. Entonces me dice: ¿por qué no te fijas en los DVD que tenemos, que fue Alejandro Almosni el que nos hizo las copias del trabajo que en su momento Cuña Amelia Ortiz, que es una mujer de la falda y que vive en este momento entre Alemania e Italia, es decir, está viviendo permanentemente allá, en el año 1995 ella hizo un documental con el apoyo y el asesoramiento también de Alejandro Almosni, que se llamaba Eden Hotel. Pero esas cosas, viste, la manía que uno tiene por los libros. Primero revisé los trabajos del licenciado Alfredo Ferrarazzi, también muy importantes, sobre el Eden Hotel, el aporte que hacía nuestro recordado Carlos Panoso, el trabajo que a la Junta facilitó y que yo lo pude comprar, el señor Seschi, Antonio Seschi, y el señor Saúl Bettinotti, Juan Pablo de Toni, o sea, varios autores faldenses que analizan este tema. Y que eso está solamente el capítulo 2 de este libro, solamente el capítulo 2 habla del Eden Hotel y la relación del matrimonio de Walter e Ida Hirschhorn con Adolfo Hitler. Y después no los vuelve a mencionar más. Entonces Ariel lo que me dijo: puede ser ese, fíjate a ver qué es lo que agrega a lo que está en el DVD. Cuando yo primero fui a los libros, por esa cuestión de que uno primero va a los libros, después me puse a ver el DVD, que eso fue ya un martes, un miércoles, también en la madrugada, esas cosas que uno hace, esos esfuerzos ya para mi edad ya no son beneficiosas. Me pongo a observar los 2 DVD, pero es increíble, pero la absoluta coincidencia, la casualidad, hasta los detalles. Si vos quieres ojear las páginas del libro con absoluta confianza, vas a poder que tengo marcado así, y va diciendo Queenie, porque todo está tomado, aún los ejemplos y las anécdotas más pequeñas, que no hacen a la gran historia ni a un gran aporte. Por ejemplo, que el señor Carlos Panoso le dice: bueno, sí, en determinados momentos las señoras tejían para los soldados alemanes. O cuando el doctor Montoya decía que cuando iba con su padre, le decía el papá, que era uno de los primeros carteros de la falda, le decía a la señora Ida Hirschhorn, que por lo visto era de carácter firme y fuerte, aunque el doctor Montoya reconoce que era muy, muy amable, pero firme y exigente con los empleados. Dice, realmente era una buena empresaria. Ellos le decían: bueno, señora, cómo no, le traeremos si Dios quiere. Y según dice el doctor Montoya, a manera de anécdota, no por darle mucha importancia, él dice que ella se sonríe y le decía: no, si Dios quiere no, si Adolf quiere. O sea que hasta este detalle mínimo que no hace a la historia, que uno si se pone a analizarlo de un punto de vista sociológico, etcétera, etcétera, bueno, podría haber cierto tipo de mentalidades, pero que no agrega a la historia
Y ahí fue la sorpresa y la desazón absoluta que yo tuve, absoluta, de decir, pero ¿qué es lo que entonces este señor agrega? Yo no sabía si decirle a Nicolás, avisarle, mirá, creo que estamos frente a alguien. Pero dije, bueno, hagamos que se haga la presentación y le haremos las preguntas pertinentes. Ha sido una defraudación, esto de defraudar al que está delante, al que está escuchando. Mirá, porque uno viene con esa expectativa, claro, porque está recreando una historia, aportándole lo que uno viene a buscar, claro, para llevarse un algo más. Y el algo ya estaba, o sea, esto de encontrar párrafos, de encontrar citas que ya fueron expuestas por otros escritores en otros títulos, y decir, bueno, fueron sacadas de acá y puestas acá, a uno lo hace sentir realmente muy mal, ¿no? Porque a mí me hizo sentir muy mal, sí. Me parece que uno se siente estafado. Yo sentí una gran desazón porque no es la primera obra de un muchachito joven, de una monografía, de un alumno del último año del secundario, o un alumno del profesorado de historia que quiere hacer un trabajo. Claro. Que aún ellos saben que deben respetar ciertas normas básicas, vos lo sabés como docente, que se le pide a los chicos mínimamente señalen de dónde han obtenido esta información, ya sea de libros, ya sea de un acta, ya sea de fuentes éditas o inéditas, etcétera, etcétera. Tiene al menos que tener lo que los autores dicen. Yo soy solamente un profesor de historia, no soy historiador ni nada, pero la honestidad y humildad intelectual de decir, bueno, miren, esto no es mío, yo esto lo he tomado de tal autor, pero esto sí es de mi cosecha propia. Ha venido a la claro, luna. claro. Aparte él lo desafiaba como diciendo, la falda me ha cerrado las puertas porque no quiere saber nada de los nazis. No, la falda le ofreció las puertas. Lo que pasa es que él no aportó absolutamente nada. Claro. Él ha venido donde están los dolores, los vestigios, los sentimientos, las sensaciones latentes y presentes todavía. Claro. Algunas historias inclusive sin haber sido resueltas definitivamente. Vivas. Sí, sí. O sea, que debió venir por el aplauso. Sí, no por el repudio. A ver, hay algo que realmente en su momento, yo sé que aquí el equipo de filmación de ustedes, pues la señora estuvo filmando. En su momento me empezaron a llegar mensajes diciendo, estuviste muy duro, estuviste muy áspero, y yo dije, bueno, sí, yo sé que tuve 2 intervenciones. La segunda de ellas le dije directamente, discúlpeme, pero usted no es, me parece, me gustaría solamente ver la filmación, porque creo que le dije, usted no es usted podrá ser escritor, pero no es periodista, no es historiador. Y entonces él me interrumpió y me dice, yo soy un escritor que escribe historias. Bueno, y él en la solapa del libro se presenta como periodista e historiador revisionista. Y así también lo presentó Nicolás en su momento. Aparte, llegó el rumor de que tiene 2 doctores honoris causa. Claro. Aparte, según esta es su obra número 17, él ya tiene 17 libros escritos. 19 libros escritos, y ha estado en distintos, según él, de distintos temas. Y está escribiendo uno más, sí, sobre la historia de Estados Unidos. Yo espero que sinceramente cite bibliografía, porque lo va a presentar allá, que cite bibliografía y fuentes, y que le aporte algo a los norteamericanos, algo que no sepan. Bueno, los están vivos los anticuerpos, y en buena hora uno defiende esto. Por eso yo en el comienzo dije que estaba invitado el profesor Rubio en defensa del patrimonio cultural y de la honestidad intelectual. Sí, creo que es eso, Horacio, y una reflexión que hace... Y uno se enoja por estas cosas, sí. Y por esto no es que uno es violento, pero hay cosas que duelen. Pido disculpas si realmente mi tono fue áspero, pero realmente me dolió mucho, y yo quería que la gente supiera de que realmente esto
fuese conocido por la gente, no para denunciarlo ni arrojarle un ladrillazo a este autor, sino simplemente decirle, señor. ¿Qué pasa en estas cosas? Y como fue la última pregunta de Néstor Pousa, que también es miembro de la Junta y director y presidente de la biblioteca, en definitiva le pregunta a Néstor, señor, ¿cuál entonces es su aporte a la historia de la falda? Y él dijo, ¿qué es de nuevo? Sí, ¿qué es de nuevo? ¿Qué es de nuevo? ¿No? Algo así le preguntó. Sí, y le dijo, nada. Y entonces, a ver, en una reseña bibliográfica que yo hice pongo, bueno, estamos frente a una obra de divulgación histórica, que a lo mejor para gente que ha venido en los últimos años a vivir a la falda y que no conoce estos detalles, y para los jóvenes, quizás puede ser bueno. Y eso es algo que lo pone en Ecos de Punilla, en la última edición lo pone Nicolás Heredia, lo cual me parece bueno y es atendible. Nosotros también lo pensamos días después y dijimos, bueno, ¿cómo podemos ofrecerlo? Pero lo que pasa es que ya el mes de diciembre ya no es un mes como para hacer presentaciones o hacer una convocatoria de este tipo, porque ya la gente está más para despedirse con los actos académicos en los colegios, en los últimos festivales, preparando la Nochebuena. No hay tiempo. Exactamente. Nosotros en la Junta tenemos que hacer la memoria anual. Entonces dijimos, bueno, en marzo queremos hacer, Dios mediante, si Dios quiere, queremos hacer una presentación, pero también en un determinado contexto. Es decir, la presentación de este video de Queen Amelia Ortiz, una presentación en un contexto, aclarar cuál era el clima ideológico de la época, por qué el autor cuando ataca al gobierno de Juan Domingo Perón, a la presidencia, solamente toma algunos aspectos como refugios criminales nazis y no ve otros aspectos, o del matrimonio de Eichhorn solamente ve los aspectos más oscuros, pero también otros aportes que pudo haber hecho a la comunidad de la falda. Entonces nos parece, no estamos justificando ni su ideología, ni estamos justificando ni la xenofobia, ni estamos justificando el antisemitismo, simplemente ponerlo en un contexto que nos permita hacer de la historia un esfuerzo de comprensión y no un ladrillazo que se tira a otros con intención de evidentemente agredir. Al menos claro. Ese es mi punto de vista. Está claro. Rubio, gracias por venir, por estas explicaciones, fundamentaciones. Gracias a ustedes, porque en realidad la señora estuvo filmando todo y es un buen documento. Y la idea es justamente esto de prender una luz de llamado de atención, una luz roja para saber que uno debe estar atento a estas cosas, claro, que no se pueden dejar pasar y que existen los anticuerpos dentro de la comunidad, claro, para reaccionar frente a esto o cualquier otra cosa que tenga que ver con el turismo, con las ciencias sociales, con la historia, con lo que sea, ¿no? Claro. Como ha pasado alguna vez inclusive con el tema agua, donde se alzaron voces de profesionales locales, claro, que fueron a decir qué pasaba debajo de la tierra, que podíamos, claro, tener como consecuencias, avalando algunas cosas y cuestionando otras desde el punto de vista absolutamente profesional. Claro. Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Latina 105.3 MHz.